Buenas tardes a todos. Vamos a reiniciar nuestra sesión del foro del día de hoy. Entramos a la sesión número 4. En esta oportunidad vamos a tratar sobre el tema cómo impulsar las alianzas públicas privadas para promover una educación técnica productiva con inclusión social y laboral, que han sido básicamente los temas que hemos conversado durante la mañana. Nos acompañan en esta mesa el viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo, el economista Edgar Quispe. Edgar tiene un posgrado en Economía y es viceministro de Industria, director ejecutivo de Provías, descentralizado, ya ha sido consultor en el BID y el Banco Mundial. También nos acompaña Javier Dávila. Javier viene de la Sociedad Nacional de Industrias y él ve el tema de Instituto de Estudios Económicos y Sociales. Igualmente, David Rosas, especialista en mercados laborales del Banco Interamericano de Desarrollo. Julio Cárdenas, es director de carreras técnicas de Cibertec. E igualmente nos acompaña José Antonio Hernández de Toro, que es director de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. A todos ustedes, buenas tardes, y gracias a todos por los que están presentes. Y vamos a empezar la participación con Edgar Quispe. Como estamos con el tiempo un poco apretado, son 10 minutos los que vamos a tener que usar. Muy buenas tardes. Las gracias correspondientes por la invitación a este foro. A ver, mi presentación tiene 4 partes. Una primera parte donde quisiera dar un brochazo de lo que es el marco conceptual. Una segunda parte que está vinculada a mostrar algunos datos, alguna evidencia. La tercera, qué cosa venimos haciendo desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y la cuarta, algunos retos o desafíos así bastante cortos, ¿no? Queda claro de que desde el punto de vista de la teoría de capital humano, la educación, la capacitación, a través de la educación formal o no formal, el entorno, escuela, familia o la experiencia, incrementa las competencias, incrementa las habilidades, incrementa las destrezas. Esto aumenta la productividad y esto aumenta los ingresos, ¿no? Las capacidades de los individuos son en gran medida adquiridas, transmitidas, o sea, a lo largo del tiempo se adquieren. La educación, capacitación es una inversión y no un gasto. La educación técnico-productiva se basa en el enfoque por competencias laborales, por demanda, y en verdad debería tomar en cuenta las competencias básicas, transversales, genéricas, cognitivas y socioemocionales, así como el factor cultural, entorno y productivo. En conjunto, las habilidades transversales, genéricas y técnicas determinan la aptitud para el aprendizaje y la capacidad humana y motivación en el trabajo. Este mejora la calidad de vida de las personas, ingresos, salud y ciudadanía. Miremos algunos datos, ¿no? Las preferencias en el mercado de trabajo continúan inclinándose a la contratación de personal técnico. Según la encuesta permanente, la EPE, del trimestre móvil, señala que la pega ocupada con educación técnica creció en 4.3%, es decir, en términos absolutos pasó de 731.000 a 763.000, con respecto, digamos, a similar trimestre del año anterior. En cambio, la PEA ocupada con educación superior solo creció en 2.4%, pasó de 960 a 982. El número de desempleados profesionales universitarios incrementó en 9.4%. Y, por otro lado, los desempleados técnicos aumentaron en una proporción menor, en 0.4%. El número de técnicos adecuadamente empleados creció en 16.9%, mientras que la cifra de profesionales universitarios solo aumentó en 8.4%. El ingreso promedio mensual del personal técnico aumentó en 13%, mientras que el de los profesionales en una menor proporción, 12.3%. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que de alguna manera el sesgo que hoy día hay en el mundo laboral está vinculado a carreras técnicas, ¿no?
¿Qué acciones venimos haciendo desde el Ministerio de Trabajo para capacitar por demanda? Es importante establecer alianzas estratégicas con empresas privadas. Para la inserción laboral venimos haciendo alianzas público-privadas de manera individual, es decir, entre la empresa y el Ministerio, a través de los servicios de acercamiento empresarial que venimos implementando dentro de las ventanillas únicas de promoción del empleo. Y también venimos haciendo alianzas público-privadas, digamos, de manera colectiva, esto es entre gremio y Ministerio de Trabajo. Para ello, por ejemplo, tenemos capacitación laboral por demanda, suscripción de convenios y desayunos empresariales. Para el emprendimiento, también de manera complementaria, venimos haciendo algunas acciones, dado que 4 de cada 10 trabajadores en el Perú son autoempleados. Estamos desarrollando alianzas público-privadas para promover emprendimientos. Estamos desarrollando alianzas público-privadas con otras empresas como parte de la responsabilidad social empresarial en el ámbito de influencia de las empresas privadas. Finalmente, también está presente, digamos, la Ley de Promoción de la Inversión en Capital Humano. Esta alianza público-privada o de manera, digamos, individual entre empresa y el Ministerio, hoy día se brinda dentro de los servicios que tiene la ventanilla única de promoción del empleo. El Ministerio de Trabajo viene implementando a nivel del país y en cada una de las regiones las ventanillas únicas de promoción del empleo. Dentro de esta vamos a poder encontrar distintos servicios vinculados a buscadores de empleo, a emprendedores, a jóvenes escolares, pero también tenemos un servicio directamente vinculado, digamos, a las empresas, y esto es el acercamiento empresarial. Nosotros pensamos de que a partir de tener este servicio ad hoc vinculado a empresarios, podemos recoger la demanda real que tienen las empresas en cada una de las regiones y sobre la base de eso realizar los distintos cursos de capacitación que tiene, digamos, el Ministerio, ¿no? Venimos haciendo también algunas alianzas, digamos, de manera colectiva, esto con los gremios, o sea, me refiero con gremios empresariales. En este caso tenemos alianzas con la Sociedad Nacional de Industria, con ADEX, con la Cámara de Comercio. El objetivo es el mismo, recoger la demanda que tienen, digamos, la demanda laboral que tienen cada una de las empresas. La capacitación por demanda dentro del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo hoy día se brinda a través de dos programas, el programa Jóvenes a la Hora y Vamos Perú. Esta capacitación no la hace directamente el Ministerio, para ello terceriza, por supuesto, contrata a entidades especializadas, a las ECAPs. Tenemos, por ejemplo, TECSUP, Senati, Chioleca, la UNI, Senfotur y otras más, como son las universidades nacionales, por ejemplo, en cada una de las regiones del país. Bueno, estos son algunos de los convenios que nosotros celebramos para poder desarrollar estos cursos. Es importante indicarles de que en esta lógica de capacitar para la demanda, nosotros hemos ido recogiendo demandas concretas de empresas. Hay ejemplos ya concretos de estas prácticas que hemos venido haciendo dentro del Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, en ICA hemos capacitado directamente para la empresa Contugas oficios vinculados, por ejemplo, a instaladores de gas. En Playas del Norte, en la región Tumbes, estamos capacitando directamente para la demanda de empresas hoteleras. Así que es la manera y la mecánica como venimos trabajando a través de los distintos programas y servicios que ofrece el Ministerio de Trabajo. Estos son los convenios que hemos celebrado. De manera adicional, como parte de una etapa inicial, venimos haciendo jornadas empresariales en cada una de las regiones, a través del cual estamos explicando a cada uno de los empresarios de la bondad que tiene la ventanilla única, en la que nosotros explicamos y le decimos que tienen un servicio ad hoc para empresarios que pueden acercarse para poder plantear cuál es la demanda que tienen cada una de las empresas. También decía de que dentro del Ministerio venimos haciendo algunas alianzas público-privadas con algunas empresas privadas para poder desarrollar emprendimientos, dado de que
4 de cada 10 trabajadores desarrollan emprendimientos. Tenemos algunos ejemplos, simplemente voy a mostrar. Estamos haciendo una alianza con la Fundación Romero, a través del cual queremos desarrollar capacidades emprendedoras en los estudiantes de cuarto año de secundaria de colegios emblemáticos del país. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Capacitación de docentes del área de educación para el trabajo en temas de gestión empresarial, capacitar a los jóvenes de cuarto de secundaria de los principales colegios emblemáticos seleccionados a nivel nacional en técnicas de gestión de negocios, brindar asesoría especializada en la formulación e implementación de planes de negocio de los estudiantes capacitados. Algunas características que tiene estos servicios es que están dirigidos a estudiantes de cuarto de secundaria, se va a implementar en el turno de la mañana, se implementará en cada 5 colegios, se va a dictar 1 hora adicional en cada uno de los colegios. Simplemente mencionar de que como parte de la Ley de Promoción de Inversión en Capital Humano, el objeto es promover el desarrollo del capital humano por empresas formales del ámbito privado mediante la capacitación continua de sus trabajadores, mejorando las capacidades laborales y contribuyendo al fortalecimiento de la competitividad del sector productivo nacional. En el marco de esta ley se ha podido identificar un total de 1.988 empresas que han desarrollado un total de 102.094 capacitaciones, digamos, a igual número de trabajadores. Si uno ve el monto de inversión que se ha destinado a esto es 138 millones en el 2011. Para terminar, algunos desafíos, creo que es importante abordar los condicionantes internos, personales, cognitivos, conductuales, socioemocionales y externos, familiares, sociales e infraestructura que impiden un eficiente desarrollo de las competencias claves para el empleo. Segundo, hay que eliminar el desencuentro entre la oferta que brindan los institutos de educación superior y las universidades y lo que demanda el sector productivo. Tercero, fomentar el desarrollo de las habilidades transversales genéricas a través de los servicios de capacitación laboral y capacitación para el emprendimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Es el turno ahora de Javier Dávila. Javier trabaja en la Sociedad Nacional de Industrias y él está a cargo también de trabajos en temas de pobreza y desarrollo institucional. Gracias, buenas tardes a todos. Felicito la iniciativa de tocar un tema que es tan importante, discutir y comenzar a generar los espacios de encuentro entre el sector educativo, el gobierno, las empresas, ¿no? Dado que en los últimos años nuestros niveles de crecimiento hacen que ya comencemos a tener cuellos de botella importantes en algunos niveles de empleo, en algunas demandas de empleo, fundamentalmente en nuestro caso en la demanda de carreras técnicas, ¿no? Que cada vez es más difícil para las empresas encontrar, como ya se ha discutido un poco en la mañana, algunos profesionales técnicos, y eso genera pérdidas de productividad y de competitividad de las empresas. Voy a centrar un poco mis comentarios, ¿no?, a trabajar estas ideas sobre alianzas público-privadas para el desarrollo de mejores escenarios para el incremento de las posibilidades de formación técnica en el país en tres grandes temas, ¿no? Uno, creo que es importante pensar en la revaloración que debe tener la educación técnico-productiva en el país. En segundo lugar, ¿no?, tocar un poco el desarrollo que debemos tener para realizar un análisis de la demanda de carreras que debemos tener y no ir un poco a ciegas a ir generando boom de carreras que después comienzan a generar un exceso de oferta de alumnos que no encuentran fácilmente empleo y vacíos en otras áreas. Y un tercer tema son justamente ya las vinculaciones, tanto a nivel de gobiernos regionales como con el gobierno nacional. Hay avances mucho más ciertos, como ha dicho el viceministro Edgar Quispe, en el tema del trabajo con el gobierno
nacional en sus diferentes ministerios o instituciones, y con el gobierno regional creo que hay que apuntalar un poco más el esfuerzo. En síntesis, como ya había dicho un poco comenzando, la educación para nosotros, como país, es uno de los grandes desafíos, ¿no? Los rankings de competitividad del World Economic Forum, que publica todos los años cómo está nuestra posición competitiva, vemos que avanzamos en varias áreas, pero en las que no avanzamos casi nada justamente es en la parte de educación. Y ese es un trabajo que hay que desarrollar y hacer, digamos, impulsar mucho más. Obviamente que el tema educativo es un trabajo de mediano y largo plazo. Los cambios no son cualitativamente inmediatos, pero hay que comenzar a trabajar. Cada año que no hagamos mucho, sencillamente vamos perdiendo, ¿no?, competitividad también en el largo plazo y vamos entrando en este escenario de mayor nivel de globalización, ¿no?, en menos posibilidades de asegurar el crecimiento o el desarrollo sostenible del país. Entonces, ahí es la importancia y la clave de ir desarrollando temas de educación, y ahí creo que hay que mirarlo en dos sentidos. Primero, con un sentido de empleabilidad, ¿no? Los emprendimientos son importantes, ¿no?, y hay que darle la formación y la profesionalización de esos emprendimientos para que pueda haber un crecimiento sostenido y que el emprendedor termine siendo un empresario, ¿no?, mediano o grande. No pensar que solamente se quede como un emprendedor con pruebas de éxito en función a pruebas-error, ¿no?, sino irle dando la formación. Y el segundo tema que va también un poco a la educación básica es cambiar el manejo o el tipo de formación que se le da, hacia una educación mucho más proactiva, no tanto reactiva, sino proactiva, que le permita a los alumnos justamente ser creativos, innovadores, tener esa capacidad, ¿no?, de adecuarse a los cambios rápidamente, ser con una formación mucho más flexible. Y hay muchas escuelas que están trabajando en ese esquema, de tal manera que podamos tener mejores niveles de empleabilidad, sobre todo en los jóvenes, que puedan irse direccionando conforme vayan avanzando y desarrollándose. Los escalones de la formación no deben ser tampoco estáticos ni estancos, tienen que comenzar a que con el paso del tiempo esas personas que comienzan en un puesto puedan ir creciendo y desarrollándose en diferentes puestos a lo largo de su vida profesional. En lo que les planteé primero, en lo que es revaloración de la educación técnica, yo creo que deberíamos trabajar en mostrar mejor, ¿no?, lo que está sucediendo. La experiencia del Senati, por ejemplo, con los niveles de empleo y colocación de sus profesionales, ¿no?, que tiene un alto nivel de colocación por arriba del 95%, y eso es un elemento sustancial. Significa que todas las personas, ¿no?, que se forman técnicamente tienen la posibilidad de alcanzar un empleo de calidad en condiciones salariales adecuadas. Se ha mostrado, ¿no?, las escalas remunerativas, y se está viendo que los salarios y remuneraciones del profesional técnico están creciendo mucho más rápido que el profesional universitario. Entonces, esos son variables que pueden incidir, ¿no?, a los jóvenes a mirar que el espacio técnico productivo es un espacio importante. Yo me acuerdo, estuve trabajando en el año 2001 en el Ministerio de Educación, ¿no?, justamente en temas de educación superior. Ahí se impulsó una encuesta a un número de colegios para alumnos de quinto y secundaria sobre justamente sus percepciones sobre educación, dónde querían estudiar. Obviamente la inmensa mayoría de todos los colegios nacionales y privados optaban por la universidad, ¿no? Y había un par de preguntas que sí llamaron la atención por la capacidad de la respuesta, ¿no? O sea, se les preguntaba en algún caso, ¿cuáles creen ustedes que son las carreras con mayor dificultad para encontrar trabajo? Y listaron las que probablemente se van a discutir en la mañana, ¿no? Administración, Derecho, Ingeniería de Sistemas, o sea, no hay posibilidades de encontrar empleo. Y cuando se les preguntaba cuáles son las carreras que ustedes estudiarían, la mayoría contestaba Educación, Derecho, Administración, Ingeniería. Entonces ellos eran conscientes que no iban a encontrar empleo, pero estudiaban eso, ¿por qué? Porque en su casa le habían dicho, o en su entorno, le habían dicho que eso les daba prestigio social. Entonces yo creo que hay que trabajar fuertemente en iniciar una campaña, ¿no?, para mostrar los resultados, para mostrar que tener una profesión técnica también es bueno
te genera niveles de empleo adecuados y además tampoco es un complemento estanco, puede ser un estadio para luego pasar a formaciones superiores como ocurre en otros países, ¿no? Y si hay que hacer promociones o cambios en las normativas se tendrán que hacer. Europa trabaja así, ¿no? Los países nórdicos fundamentalmente tienen esta forma de trabajar. Ahí la gran mayoría estudia primero carreras técnicas, ¿no? Y conforme sus intereses, sus aficiones, sus competencias de habilidades, después pueden pasar a hacer las carreras de ingeniería. Entonces, algo así también deberíamos trabajar, buscar el link para que los jóvenes no se sientan que se van a quedar solamente en nivel técnico productivo. Si es que quieren, van a poder acceder a otras opciones, ¿no? Entonces, yo creo que es importante también, por el lado de las empresas, por el lado de los gremios fundamentalmente, mostrar, ¿no?, las necesidades, las demandas que tenemos nosotros por técnicos, ¿no? En las empresas cada vez se requiere una mayor especialización en técnicos, ¿no? Con el boom agroexportador ya se necesitan técnicos especializados, ya no en temas agrícolas, sino en temas como el espárrago, en temas como la uva, en temas como el pimiento piquillo, como el cacao, etcétera, etcétera, que puedan tener una mayor especificidad. Igual en acuicultura. Me acuerdo hace unos años vinieron unos empresarios a querer desarrollar acuicultura, estuvieron ubicados en la zona de Guarmey, pues encontraron que ahí habían ciertas condiciones interesantes para sus cultivos, y una de las primeras preguntas que hicieron a las personas que estaban haciéndoles este tour, esta visita, era dónde se ubicaba la escuela técnica en acuicultura más cercana a donde ellos se pensaban ubicarse. Y la respuesta fue, bueno, aquí cerca está la Universidad del Santa. No, ellos dijeron, no, yo quiero una escuela técnica. No hay. ¿No? O sea, entonces, esa es la muestra de cómo tenemos que ir perfilando determinadas carreras en función a lo que el país ha venido evolucionando en los últimos años. Y en ese sentido, ¿no?, la segunda propuesta o comentario que quiero hacer es el vinculado a este análisis de la demanda o de la oferta de carreras en general, ¿no? El país abandonó la planificación, ahora el CEPLAN está tratando de articular algunas políticas nacionales, pero no se realiza una planeación de lo que es la educación superior. ¿Qué es lo que realmente necesitamos como país? ¿Qué tipo de profesionales universitarios necesitamos? ¿Qué tipo de carreras técnicas necesitamos? ¿No? Se hacen esfuerzos individuales, pero no se hacen esfuerzos nacionales que permitan justamente conocer con exactitud cuáles son nuestras reales necesidades, nuestras reales capacidades de empleo para incentivar a los jóvenes que muchas veces están desorientados, que muchas veces van a estudiar determinadas carreras porque el entorno los vincula a esas carreras, pero no porque realmente tienen vocación, y terminan finalmente con niveles de frustración elevada porque estudiaron una carrera universitaria y sus expectativas de empleo, sus expectativas salariales no son las que ellos pensaban. Y ese es el tema. Y para finalizar, me queda un minuto, la vinculación con los gobiernos regionales, que es importantísima. Si queremos hablar de inclusión social, yo creo que la mejor manera de incluirnos es productivamente, ¿no? Los programas de asistencia social son importantes, pero no pueden ser permanentes, son temporales y están en función a las capacidades que tiene el Estado para poder ejecutarlas. En cambio, la inclusión productiva, que significa justamente a ese emprendedor, a esas pequeñas unidades familiares, que hay enormes cantidades en las diferentes regiones del país, darles la formación necesaria para que puedan crecer y desarrollarse. Entonces ahí tenemos que ir a trabajar fuertemente en estrategias de desarrollo local con las diferentes potencialidades que hay en cada región para potenciar esas posibilidades. Tenemos, ¿no?, unas posibilidades agroexportadoras importantes en casi todo el país. Tenemos para hacer desarrollos textiles aún mayores en todo lo que es pelos finos. Tenemos para darle mayor valor agregado a los productos mineros, ¿no?, con temas de joyería, de orfebrería en su conjunto. Entonces, son tareas que tenemos que hacer los gremios
Estamos en esa tónica, la Sociedad Nacional de Industrias está preparando todo un paquete de acercamiento a los gobiernos regionales para justamente crear el clima de inversión necesario, dar y tratar de dar herramientas para que las pequeñas unidades productivas que hay ahí puedan crecer, desarrollarse. Esa es la mejor manera y creemos que es la mejor estrategia para la superación efectiva de la pobreza en el país. Muchas gracias. Javier, muchas gracias por tu intervención. Es el turno ahora de David Rosas. Él es especialista en mercados laborales del Banco Interamericano de Desarrollo, con énfasis en todo lo que es capacitación de trabajadores e intermediación laboral. Buenas tardes a todos. Voy a esperar que pongan la presentación. Yo les voy a hacer una presentación para ganar tiempo con los 10 minutos, que todavía no me van a contar. Para ganar tiempo les voy diciendo, la presentación que voy a hacer es de otro estudio que ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo, que es un estudio sobre cómo mejorar las oportunidades de inserción laboral de los jóvenes más pobres del país a través justamente de una formación técnica o de una capacitación o de una experiencia también en una empresa, por ejemplo. Este trabajo lo hice con mis colegas Carolina González y Laura Ripani, lo acabamos de terminar y lo pueden después a la salida, se va a distribuir, va a estar disponible para aquellos que lo quieran tener. Bueno, entonces empiezan a contar los 10 minutos. A ver. Ahí está. Bueno, la motivación del estudio y el objetivo de la presentación. Esta mañana ya se ha comentado el gran problema que tienen los jóvenes en la región, y Perú no es una excepción. Hay una tasa de informalidad o una tasa de desempleo de los jóvenes que es casi el doble de la de los adultos. En algunos países es aún mayor. De mismo modo, la calidad del trabajo que consiguen los jóvenes cuando logran insertarse laboralmente es muy baja. Hay tasas de informalidad muy superiores a la de los adultos. Está el fenómeno que se comentó también en la mañana de los ninis, que son estos jóvenes que no estudian, no trabajan y que tampoco buscan trabajo. En el país se calcula que son casi 2 millones o 1.800.000 jóvenes. Y para atender estos problemas, que son preocupantes, porque no solo por la magnitud, pero también por las consecuencias que pueden tener para la misma trayectoria laboral de estos jóvenes en el futuro, pero también por los riesgos sociales que estas implican, como por ejemplo la criminalidad o la drogadicción. Muchos países de la región, para atender el problema, lo que hacen es que ofrecen programas de capacitación laboral de corto plazo que combinan una capacitación en aula, donde se ofrecen cursos de capacitación técnica productiva, también cursos en habilidades blandas, que es lo que mencionó Marina esta mañana, que es tan importante, y en algunos casos, o en otros sin pasar por la capacitación técnica, entrenamiento en una firma, una pasantía en una empresa o intermediación laboral, servicios de intermediación laboral. Cada país, en Perú, por ejemplo, tenemos un programa que presentó hace un rato el viceministro Edgar Quispe, que es el programa, lo que era el programa ProJoven, que ahora se llama Jóvenes a la Obra. Acá en este estudio estamos analizando lo que era ProJoven, entonces siempre voy a mencionar a ProJoven porque el estudio utilizó los datos de ProJoven, pero en todo caso, si bien cada país ha implementado sus propios programas, todos estos programas tienen similitudes porque están basados en los mismos modelos y guardan características comunes. Tienen los mismos objetivos, que son mejorar, como les decía, la inserción laboral, que los jóvenes consigan un empleo, pero también que consigan un mejor empleo, es decir, un empleo formal. Luego están orientados a jóvenes que tienen bajos niveles de educación, que vienen de estratos socioeconómicos bajos. Son programas de bajo costo, cuestan por beneficiario, se calcula entre los países que cuestan en promedio entre 500 y 700 dólares por beneficiario, y son programas también que tienen una baja cobertura, ya que en relación a la población objetivo, son programas que, por ejemplo, ProJoven en 5 años atendió a 30.000 jóvenes, cuando uno, como les mencionaba, por ejemplo, hay más de casi 2 estudios que hicimos y de la presentación que les vengo a hacer hoy. Bueno, no sé, acá.
Sí, por favor. Ahí está. Gracias. Y en el estudio hacemos una clasificación o clasificamos estos programas en dos tipos. Un primer tipo, que es los programas tipo ProJoven, que están basados en un programa que empezó en Chile en los años 90, que se llamaba Chile Joven, y son programas, y el otro tipo de programas son los programas que están más bien basados en el modelo mexicano. El programa en México que empezó esto en los años 80 se llamaba ProBecat, actualmente se llama Bécate. La diferencia entre estos dos tipos de programas, las diferencias principales es que los programas tipo ProJoven ofrecen una capacitación en aula y un entrenamiento en empresa, mientras que los programas tipo México o tipo 2 ofrecen solamente entrenamiento en empresa, no ofrecen una capacitación en aula. Por otro lado, otra diferencia es que en un caso los programas están muy descentralizados, es decir, por ejemplo, en el programa ProJoven de Perú se utilizan servicios de entrenamiento o empresas de entrenamiento, instituciones que ofrecen la formación profesional que son privadas, y estas tienen la responsabilidad de identificar a las empresas donde se van a hacer las pasantías, tienen la responsabilidad también de definir qué joven es apto para participar en el programa, tienen la responsabilidad además de hacer monitoreo, supervisión de las pasantías, le dan mucha responsabilidad a las ECAPs, mientras que en los programas tipo 2, estos programas son los funcionarios de los servicios de empleo, en el caso de México, por ejemplo, que están a cargo de toda la supervisión y de todo el proceso administrativo del programa, y en otros países lo que se hace es que es el mismo Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, que los toman en cargo. Por otro lado, son programas que están focalizados, en el caso del programa tipo 1, como ProJoven, a estratos más bajos de los tipos jóvenes, o sea, de los estratos socioeconómicos más bajos o educativos más bajos, mientras que los programas tipo 2, como vamos a ver más adelante, están orientados a jóvenes que ya tienen un cierto nivel de educación. Y la última diferencia es que los programas tipo 1 se ejecutan por convocatorias, 1 o 2 convocatorias al año, mientras que los programas tipo 2 son continuos. Entonces, en el estudio lo que hicimos es estudiamos en detalle 6 programas. Es un estudio bastante original. ¿Por qué escogimos esos 6 programas? Es porque primero buscamos qué programa tenía evaluaciones de impacto. Segundo, complementamos esas evaluaciones de impacto con encuestas a beneficiarios en los países y también con análisis cualitativos que fuimos a hacer a los países. En total son 6 países, 4 de programas de tipo 1 y 2 de programas de tipo 2. Entre ellos está Perú. Bueno, ¿qué encontramos? Para ir muy rápido, se encuentra en general que hay muy poco impacto en estos programas en lo que tiene que ver para los programas de tipo 1. Donde sí hay buenas evaluaciones de impacto es en estos programas. Encontramos muy buenas evaluaciones de impacto, varias las hicimos en colaboración con los países en el mismo banco. Y lo que nos dicen estas evaluaciones es que, como les decía, hay un impacto bajo en empleo, pero sí hay un impacto fuerte cuando estos jóvenes encuentran un empleo en la calidad del empleo, es decir, en empleos formales o en los ingresos que les dan estos empleos a los jóvenes. También se observa que hay una heterogeneidad de los impactos, es decir, que hay impacto mayor para ciertos grupos de la población joven. Por ejemplo, las mujeres tienen mayores impactos, lo que sale en algunos países o en algunas regiones, en las ciudades capitales. Y eso está relacionado a las características de los jóvenes que van a los programas, al perfil de los jóvenes, pero también al contexto económico e institucional de los programas. Por ejemplo, la estabilidad en los programas. En República Dominicana el programa tiene al mismo equipo de hace 11 años y en otros países los programas tienen una inestabilidad mucho más grande. Luego tenemos los programas tipo 2. Los programas tipo 2, desafortunadamente, cuando hicimos las evaluaciones, lo que nos dimos cuenta es que las evaluaciones no eran lo suficientemente rigurosas para ofrecernos resultados que puedan ser creíbles. De hecho, no los tomamos en cuenta en el estudio. Más bien nuestras recomendaciones ahí es que los programas tipo 2 tienen que tener mejores evaluaciones. En México es un programa que está funcionando desde los años 80 y es una pena no estar seguros de que no tenga todavía una evaluación de impacto fuerte, y hicimos un ejercicio para mostrar justamente el tipo de sesgo que podría tener las evaluaciones que están disponibles actualmente. Eso lo pueden ver en el estudio. En todo caso, lo que se complementó fue, como les digo, con análisis a las empresas que participan en el programa, a los beneficiarios, y con eso complementamos los resultados. En todo caso, lo que se
lo que se encuentra es, si analizamos los 3 tipos de servicios que dan estos programas, es que para lo que es la capacitación técnica y básica en aula, hay algunos resultados, hay varios resultados en el estudio, pero algo claro es que hay que mejorar la pertinencia y la calidad de la formación que se está dando en aula. Okay. En el caso del entrenamiento o del servicio de entrenamiento, se encuentra que hay mayor impacto. Pareciera que, y es lo que un poco nos dice la literatura económica, que cuando hay prácticas laborales o hay una capacitación en empresa, se asegura la pertinencia de esa capacitación. Y esto es mucho más fuerte entonces en los programas de tipo 2, porque estos programas utilizan requerimientos de contratación, es decir, que los jóvenes que participan en el programa las empresas están obligadas a contratarlos luego, a contratar una franca proporción de ellos luego. Entonces esto nos hace pensar que las empresas, al saber que van a tener que contratar a estos jóvenes, les dan un entrenamiento en su firma que es mucho más pertinente que cuando reciben a jóvenes y no tienen que ofrecerles un empleo luego. Y luego en los servicios de intermediación también salen resultados interesantes, sobre todo en el caso de los programas tipo 2, que trabajan mucho más de cerca con las empresas. Y ya para ir al final, porque ya estoy volado del tiempo, como reflexiones finales, para empezar, estos programas necesitan hacer una muy buena focalización, es lo que encontramos. Necesitan también, primero, identificar cuáles son las necesidades de los jóvenes con los que quieren trabajar y luego ofrecer servicios que estén adecuados a los jóvenes. Lo que vemos es que muchos programas a veces tratan de dar el mismo servicio a diferentes tipos de población. Una persona, quizás un joven, quizás que ya ha tenido un historial criminal, necesita una intervención distinta que la que un joven que no ha estado, por ejemplo, en la cárcel, para ser un poco brusco, pero entonces quizás necesita una intervención mucho más intensiva, y lo mismo para un joven quizás que es analfabeto, necesita una intervención mucho más intensiva que un joven que tiene mejor nivel de estudios. Entonces, otra cosa que sale importante, como les decía, es la importancia de introducir cursos en habilidades básicas, que es lo que ya se discutió en la mañana. Entonces no voy a rondar sobre esto, pero sale en evidencia en el estudio que es bien importante para los empresarios también este tema. Y un caso aquí a mencionar es el caso de República Dominicana, donde actualmente estamos apoyando al país con lo que llamamos una tercera generación de estos programas, un tercer tipo de programa, que es justamente ofrecer distinto tipo de intervenciones para las necesidades de estos jóvenes. Luego, otro tema que es muy importante, como les decía, es asegurar la calidad y la pertinencia de los cursos. Las cartas de intención que se utilizan en los programas tipo ProJoven no son suficientes. Las empresas, en Perú, por ejemplo, solo 30% de las empresas que participaban en ProJoven dijeron que participaron también en el diseño de los cursos. Entonces, hay que mejorar el tema de la pertinencia, hay que incentivar a las empresas a que participen, se involucren más en el proceso de formación de los cursos. Luego también hay que asegurar la calidad de los cursos. Para eso hay que, por ejemplo, poner pruebas de entrada y salida, pero hay otros mecanismos de aseguramiento de la calidad. Seguro que uno de ellos es que estos programas sean parte de sistemas del país más integrales de formación continua, que tengan mecanismos de aseguramiento de la calidad. Y bueno, otras recomendaciones son que, así como se hace en México, nos parece muy importante que se coordine con los servicios nacionales de empleo, que esos programas sean parte de los servicios nacionales de empleo, como se está tratando de hacer ahora en Perú con lo que mencionaba el viceministro con el BUPE, ¿no? La ventanilla única de promoción del empleo, ya que esto le da sostenibilidad a los programas, pero sobre todo les da la relación con las empresas y también asegura mayor cobertura. Por otro lado está el tema de ofrecer servicios de manera continua y flexible, ya no trabajar por convocatoria, para ser mucho más flexibles a las necesidades de las empresas. Y cómo se llama, finalmente, para terminar, nomás decirles que es muy importante también el tema de la evaluación. Se requiere hacer más evaluaciones y mejorar las evaluaciones. Las evaluaciones tienen que responder a las necesidades de mejorar los diseños de los programas. Entonces hay que mejorar en los programas de tipo 2, hay que hacer mejores evaluaciones en México, en Honduras, pero también hay que hacer evaluaciones que nos permitan identificar si vale la pena dar para estos jóvenes capacitación técnica o solamente hay que dar capacitación en habilidades blandas, por ejemplo, o en habilidades básicas, o si hay que hacer una combinación de ambas. Gracias.
Gracias, David, por tu intervención. Como vamos con los tiempos, estamos en línea. Yo creo que eso nos va a permitir hacer quizás algunas preguntas. Alguno de ustedes que quiera posteriormente, después de la última intervención, hacerla, nos da las preguntas y las van a recoger. Es un grupo bastante interesante, como ustedes ven acá, cómo un poco enlazar las alianzas públicas y privadas. Tenemos un grupo bastante heterogéneo en el cual el sector público investiga, la empresa privada a través de investigaciones, también entidades de desarrollo. Igualmente, Julio nos va a hablar sobre el modelo de desarrollo de Cibertec. Y finalmente, José Antonio, un modelo bastante interesante donde empezó como algo privado, pero quiere un poco llegar a una inclusión. Entonces, son temas que realmente están todos. El tema es cómo los incluimos, cómo los desarrollamos y cómo pasamos de la estrategia a la acción. Ok, ahora sí, es el turno de Julio Cárdenas. Julio es director de las carreras técnicas de Cibertec y nos va a explicar el modelo de negocio que han desarrollado. Buenas tardes. Muy bien, como tenemos poco tiempo, de frente al grano, quisiera hacer una introducción de Cibertec. Bueno, para los que no conocen Cibertec, Cibertec es un instituto autorizado por el Ministerio de Educación y tenemos 29 años en el mercado. Iniciamos con la especialidad de computación informática por una demanda insatisfecha en ese momento. Actualmente tenemos 2 sedes, una en la avenida Salaberry, acá muy cerca, y otra en Independencia, en la avenida Carlos Izaguirre. Ofrecemos 11 especialidades en 3 escuelas, ¿no? Pero sin embargo la mayor experiencia, lo reconocemos, es en la parte de tecnología. Las otras escuelas son bastante jóvenes. Un elemento importante a anotar es que en el 2009 Cibertec obtuvo la acreditación para la carrera de computación informática por ICACIT, el Instituto para la Acreditación de Carreras de Ingeniería y Tecnología, con los estándares de ABET, la acreditadora americana, lo cual fue un hito muy importante para nosotros, ¿no? Sobre empleabilidad e inserción laboral. Tenemos un gran reconocimiento en el área de tecnología. Los empleadores aprecian mucho a los chicos de Cibertec y esto ha logrado que, por ejemplo, en algunas carreras nosotros en este momento tengamos 100% de empleabilidad, ¿no? Y lo cual ha incrementado notablemente los sueldos de los chicos, ¿no? Por ejemplo, en redes de comunicaciones, un egresado puede estar ganando entre 1.500 y 1.800 soles mensuales, ¿no? Prácticamente con experiencia de practicante, ¿no? Y a partir de ahí comienzan a incrementarse los sueldos, ¿no? Y aunque no contamos con información reciente de cómo está la penetración en el mercado de nuestros chicos, he traído una lámina de un estudio de apoyo hecho un poquito ya hace algunos años, en el año 2003, pero que es interesante, ¿no? Porque mucho se habla, ¿no?, de si los técnicos son competitivos, los técnicos locales, ¿no? Y este es un estudio que hizo apoyo y donde muestra la penetración de las distintas instituciones educativas en la formación de desarrolladores, analistas, programadores, que históricamente ha sido, digamos, el fuerte de Cibertec, ¿no? Y según este estudio, y dicho sea de paso, este estudio, el foco estuvo sobre las 2.000 empresas más importantes de Lima. Ese fue digamos, el objetivo del estudio. Muestra que la UNI en ese momento mantenía la mayor penetración. 21% del personal que trabajaba como analista, programador o desarrollador en estas empresas provenía de la UNI. Y en segundo lugar, teníamos a Cibertec con 20%, ¿no? Y luego otras universidades e institutos, ¿no? Pero si veíamos en el mismo estudio el personal de soporte técnico, encontrábamos que en este mercado Cibertec pues estaba liderando, ¿no?, la empleabilidad, ¿no? Ese es el tipo de estudios que sería muy interesante
¿no? La labor ya sea de los gremios empresariales o del gobierno, ¿no? A través de sus diferentes instancias, ¿no? Para publicar y que el alumno pueda validar si efectivamente es una buena inversión estudiar en una institución educativa, ¿no? ¿Cuál es la experiencia en cuanto a casos de éxitos, asociaciones con empresas? Es interesante porque las mayores experiencias que hemos tenido han sido con empresas extranjeras, ¿no? Acá les comento, por ejemplo, el caso de INSA IBM. INSA es el primer proveedor de servicios de IBM España. Y en el año 2008 nos buscaron porque tenían un serio problema de abastecimiento de técnicos. Entonces se desarrolló un programa especial, ¿no? Para 30 chicos de Cibertec y se llevaron finalmente a 28. 2 desertaron antes de subir el avión porque recibieron una mejor propuesta laboral aquí. Y de los 28 chicos, 25 siguen trabajando en esta empresa. Con un aspecto importante, el contrato de trabajo era por 5 años, ¿no? Con sueldos muy interesantes, ¿no? Para el medio español, ¿no? Otro caso interesante con otra empresa española es que esta empresa, Kipu Technology, contrató 8 egresados de Cibertec para trabajar en España, los entrenaron en sus metodologías propias de la empresa y después instalaron un software factory aquí en Lima, ¿no? Donde actualmente tienen 50 personas trabajando, desarrollando software para ellos y también para el mercado local, y donde aproximadamente tenemos 25 chicos trabajando para ellos, ¿no? Con empresas locales hemos comenzado a trabajar algunas cosas interesantes, ¿no? Tenemos un programa que le denominamos Programa Talento, con GMD, con la Naranja Media, Software Enterprise y Kipu Technology nuevamente, con los cuales los chicos las empresas becan a los chicos y les pagan el 50% de las pensiones, ¿no? Esa fue la primera etapa, ¿no? Ya estamos en una etapa donde ya estamos desarrollando el convenio con algunas empresas donde le van a pagar el 100%. Básicamente, ¿cuáles son los dos requisitos? Los dos requisitos son que el chico tenga talento, ese buen promedio, y el segundo requisito es que necesite la beca, ¿no? Y entonces sí se pueden hacer cosas creativas con las empresas cuando se unen, ¿no? Las instituciones educativas con las organizaciones, ¿no? Empresariales. Y bueno, esto es básicamente lo que quería comentarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Okay. Ahora es el turno de José Antonio Hernández. José Antonio es director de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Desde aquí. Quisiera primero felicitar a los organizadores de este foro, y agradecer la invitación a participar en él. Y se nos pregunta en esta mesa cómo fomentar las alianzas público-privadas para que la educación vocacional y técnica sea inclusiva y promueva el desarrollo. Cuando escuchaba esta mañana algunas de las intervenciones, recordaba un evento al que tuve la oportunidad de asistir en Madrid hace 2 o 3 meses. Se llamaba Invertir en el Perú, un evento patrocinado por el gobierno peruano y organizado por los diarios La República y El País, en la que la intervención del ministro Castilla pues realmente era espectacular, las cifras que daban de desempeño económico del Perú. Y fue simpática la sonrisa que se le quedó, el rictus más que la sonrisa que se le quedó al ministro de Economía español cuando el director del País que lo entrevistó a la media hora le dijo: con aquellas cifras que acaban de explicarnos del Perú, mucho mejor ser ministro de Perú que de España. Y las cosas no han dejado de empeorar allá y, sin embargo, no parece que dejen de mejorar acá. Las últimas cifras superan las expectativas. Sin embargo, yo creo que es importante, y es lo que pensaba esta mañana, situar que no estamos completamente vacunados en el Perú contra el riesgo de una crisis que no termina de terminar en Europa en concreto, en Estados Unidos, donde el crecimiento parece que va más lento de lo que se esperaba, y por lo tanto no estamos completamente vacunados a algún tipo de contagio.
Luego, por otra parte, el crecimiento económico, que realmente está siendo espectacular y sostenido a lo largo de toda la década, tampoco está teniendo todo el impacto que presuntamente debiera tener en la creación de empleo y de empleo de calidad. Hace también menos de una semana el INEI daba datos de que a la vez que se revisaban las cifras de crecimiento, se constataba que la reducción del desempleo era bastante tímida. Y por último, y eso se ha señalado en distintas ponencias, a pesar de que los jóvenes latinoamericanos y en general y peruanos en particular tienen más años de escolaridad ahora que lo han tenido nunca, quizás es la generación con mejor formación, tampoco nunca ha sido tan difícil como ahora encontrar empleos adecuados para los más jóvenes. La pregunta evidentemente es si la educación es la más adecuada, pero la pregunta también es si el mercado de trabajo está funcionando de la manera más adecuada, porque evidentemente hay desconexión, y esta mañana se hablaba en el informe que presentaba el BID, e insuficiencias del sistema educativo, pero no hay también pocas insuficiencias por falta de transparencia, por desajustes entre oferta y demanda en el mercado laboral. Lo cierto es que la pregunta a realizarse ¿es posible continuar con estas cifras que hablan de ejemplo de desarrollo como un país con un desempeño singular, con una educación como la que se sitúa en las pruebas censales que se hicieron públicas hace menos de 2 semanas, con estas desconexiones entre el sistema de educación y el mercado laboral? Probablemente es un palo en la rueda del desarrollo demasiado difícil de solventar solo con complacencia, contra la que ya se nos avisa que debemos de estar vacunados. Hay un círculo vicioso paradójico en el que falta para el sistema económico una masa crítica de profesionales bien formados y en aquello en lo que se necesita, pero a la vez los jóvenes bien formados encuentran bastantes dificultades en insertarse laboralmente con el reconocimiento, la remuneración y la perspectiva de carrera laboral adecuada. Y probablemente para romper ese círculo vicioso la educación vocacional y técnica tiene un papel insustituible. Un papel que ayuda a mejorar la calidad de la enseñanza desde la secundaria, como se ha explicado también a lo largo de la mañana, que mejore el enfoque, haciendo que este sistema de educación dual del que en la última campaña electoral en España se hablaba de cómo copiar el modelo alemán, y hoy mismo hemos estado viendo cómo el Senate lleva 50 años haciendo algo muy parecido en el Perú, y dando reconocimiento también a la experiencia profesional. En estos temas, la formación dual, el reconocimiento de la experiencia profesional, el papel del sector privado es fundamental, y por lo tanto hablar de alianzas público-privadas es algo casi connatural que está en el propio ADN del papel que puede y debe jugar la educación vocacional y técnica en resolver estos nudos gordianos que hay en el desarrollo del país y por ende en el desarrollo de las personas, de los ciudadanos que conforman el país. Pero la pregunta que se nos plantea es cómo fomentarlas para que la educación vocacional y técnica sea realmente inclusiva y fomente un proceso de desarrollo que afecte a todos, que llegue a todos, ¿no? Algo que es especialmente pertinente preguntarse en un país donde, a raíz de las declaraciones que hizo Bill Clinton hace algo así como un mes, donde hablaba de que el promedio, bueno, había que explicarle que una cosa son los promedios y otra cosa son las brechas que existen entre los percentiles más altos y más bajos de todos esos promedios. Bueno, pues con ese tipo de brechas, pensar en la educación en términos de inclusión es especialmente relevante. Y en ese sentido yo quiero compartir un par de reflexiones muy breves también sobre 2 elementos que creo que hay que tener en cuenta. Uno, desde hace, ¿cuánto será?, unos 40 años que se viene hablando de alianzas público-privadas, el vector por el que se implica al sector privado en estas alianzas público-privadas, o uno de los vectores privilegiados, es el de la responsabilidad social empresarial. Creo que nadie discute ya que el sector privado tiene un papel fundamental que jugar en afrontar los desafíos que plantea la globalización. No es tan claro, sin embargo, que sea unánime la opinión sobre cuál es el objetivo fundamental que tiene que tener el sector privado. Si es generar valor compartido para el conjunto de la sociedad, o como Milton Friedman, un economista tan reconocido y a la vez también tan connotado en sus posiciones ideológicas, planteaba desde hace años que la única responsabilidad de la empresa es generar beneficios para sus accionistas. Hay una visión, evidentemente, que no se conforma con esta mirada tan estrecha, pero que no deja de utilizar la responsabilidad social de la empresa de una manera un tanto utilitarista. La responsabilidad social de la empresa mejora la reputación, y eso tiene un valor económico, mejora los resultados, previene riesgos, ayuda a manejarlos, y por lo tanto puede utilizarse la responsabilidad social
ya lo digo, de una manera un tanto utilitarista. Las visiones más avanzadas de la responsabilidad social no se hacen tanto la pregunta de qué hacer con los beneficios que obtenemos, sino que se preguntan cómo obtenemos nuestros beneficios. Y se plantean de qué manera el corazón estratégico de su negocio tiene que verse afectado por una responsabilidad respecto a todos los grupos de interés que tiene la empresa y que no son solo los accionistas, son también los empleados, los clientes, el medio ambiente, las comunidades en las que inserta su actividad, que tiene que ver con una filantropía estratégica y no es salpicar de pequeñas acciones financiadas con parte de los beneficios a la sociedad, sino que se plantea actuar de una forma estratégica a lo largo del tiempo, transfiriendo fondos para generar cambios con estas inversiones sociales, y que se plantea también su papel como un agente que incide en el marco legal laboral, en el marco legal presupuestario, en el marco legal fiscal. Por lo tanto, cuando una empresa actúa con responsabilidad social en todos esos ámbitos, está fundamentalmente anticipándose a los desafíos de la globalización y situándose entre las empresas que pueden actuar con excelencia en un marco tan complejo, tan competitivo, en el que ya no valen barreras para defender a las empresas ineficientes. Y la eficiencia, la excelencia, en buena medida puede venir proporcionada por un tipo de responsabilidad social que sitúe en diálogo a la empresa con todos sus grupos de interés y dé respuestas adecuadas a sus demandas. ¿Cómo fomentar este tipo de RSE? Que creo que no es algo que ahora mismo resulte completamente ajeno, que hay empresas de todo tipo que desarrollan acciones o que están intentando incorporar en su propio núcleo duro de negocio este tipo de planteamientos. ¿Cómo podemos incentivarla si eso es una manera de propiciar alianzas público-privadas que generen una educación inclusiva? Bueno, pues creo que una forma de hacerlo por parte de los poderes públicos es no obligar a que se tengan comportamientos socialmente responsables, porque este intrínsecamente es voluntario, las leyes son lo que obligan, ir más allá de la ley es una cuestión voluntaria, pero sí se puede exigir, como muchos países vienen haciendo ya, a que se informe obligatoriamente de lo que se hace en este campo. Lo que la empresa haga es voluntario, pero la empresa está obligada a decir lo que hace. Desde el propio sector privado se puede tomar conciencia de la relevancia que tiene esto en términos de negocio, pero también se puede plantear exigencias en la cadena de proveedores. Cuando una empresa tiene criterios que exija a sus proveedores, obliga a su vez al proveedor a actuar de una forma más responsable. Y la propia sociedad en su conjunto tiene que tomar también conciencia de que somos ciudadanos, somos consumidores y podemos y debemos exigir comportamientos responsables a las empresas. Una segunda reflexión que quiero compartir de manera también telegráfica sobre cómo fomentar este tipo de asociación público-privada es identificando los roles, los riesgos y algunas de las potencialidades que tienen las alianzas. Cuando hablamos de alianzas público-privadas, tenemos que situar lo público no exclusivamente como lo estatal, por mucho que esta mañana nos decía el viceministro, ya le he ascendido yo, el viceministro nos decía del rol directivo que tiene que tener el ministerio, pero no es exclusivamente el ministerio, ni siquiera el Estado, donde debemos poner la mirada cuando hablamos de lo público, es todo lo colectivo cuando hablamos de lo público. Y lo privado no es exclusivamente el sector empresarial, que por otra parte es tremendamente heterogéneo. ¿Qué tiene que ver una multinacional con una empresa grande nacional, con una empresa mixta, con una MIPE, con un autoemprendimiento? Pero todo es sector privado. Y la sociedad civil, ni hablemos ya de la variedad que hay desde grupos de iglesia, ONGs institucionalizadas, grupos de defensa de intereses territoriales, etcétera, etcétera. Bueno, la colaboración entre todos estos actores no debe de ocultar lo que creo que es un elemento fundamental para situar las alianzas público-privadas. Primero, que existe un derecho a la educación de calidad, que garantizarlo es una responsabilidad pública, que ese rol de garante del derecho fundamental a una educación de calidad no es un rol que el Estado pueda delegar en otros. Y por último, que cualquier colaboración privada debe darse en estos términos de reconocimiento de sujetos de derechos. Las personas tienen derecho a la educación de calidad, no solamente reciben una acción de beneficencia por parte de una acción asistencialista por parte de la empresa. La educación de calidad es un bien público y además es un bien público estratégico para el desarrollo. Por lo tanto, la solución a las carencias que se han descrito a lo largo de todo el día
no viene tanto de aportaciones privadas que tapen huecos, que cubran grietas, viene del reconocimiento de que es en la política educativa donde se tiene que jugar, es el terreno de juego, la cancha donde se tienen que jugar estas alianzas público-privadas. Y donde tiene que haber un reconocimiento de los roles y de las contribuciones que cada uno de los actores, Estado, sociedad civil, sector privado, puede y debe aportar. No debe haber encantamientos que impidan ver las dificultades que estas alianzas tienen, pero tampoco debe haber unas sospechas generalizadas que magnifiquen esas dificultades y hagan casi imposible la colaboración. Una colaboración que permanentemente tiene que estar evaluando lo que consigue, que tiene que ser flexible para adaptarse a cada realidad, que debe estar abierta a las colaboraciones en todas sus formas y que debe, repito, situar en el centro de ese tipo de alianzas el que la educación es un derecho fundamental. Por terminar en 20 segundos, que me excedo del tiempo que me da el moderador, me gustaría terminar con el ejemplo concreto que desde la Organización de Estados Iberoamericanos estamos desarrollando en el Perú en este ámbito con la puesta en marcha de Iberotec, un instituto técnico superior que está impartiendo y se inaugura precisamente el próximo lunes, es decir, está arrancando ahora, imparte telemática y telecomunicaciones, por lo tanto sectores de futuro en cuanto a empleabilidad, en cuanto a competitividad del país, pero lo relevante no es tanto que hagamos una cosa tan bien hecha. Esta mañana decía el representante de FIA Alegría que hay que hacer el bien y hacerlo bien. No es solo hacer bien esto que queremos hacer, sino convertirnos en un referente, como aspiramos, para toda la región en cuanto a un modelo de educación técnico-vocacional y hacerlo de una manera que permitamos acceder a personas con pocos recursos a esa educación de calidad. Para lo cual, y es lo que estamos empezando a construir, hacen falta este tipo de alianzas donde se implique el Ministerio, por ejemplo con el programa Beca 18, del que también nos han hablado por la mañana, empresas privadas, como la Fundación Telefónica, con la que hemos llegado a un acuerdo para que también se produzcan becas para estudios y para los cursos de extensión, y más instituciones que confiamos que podamos ir completando el puzzle que permitan cumplir estos objetivos, implicando a todos los actores que tienen un rol diferenciado y singular que aportar a este tipo de educación con capacidad de generar inclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Gracias a todos. Gracias al viceministro de Arquispe, a Javier Dávila, gracias a David. Gracias a Julio también por tu intervención y a José Antonio. Hemos cumplido el tiempo. Tenemos unas 3 preguntas. Creo que tenemos tiempo para algunas preguntas. También aprovecho para un poco invitarlos a que no dejen de llenar la encuesta. Esa encuesta un poquito también nos permite conocer qué es lo que ustedes piensan y qué es lo que se puede hacer después de lo que ha ocurrido en este foro. Ok, tenemos 2 preguntas para David Rosas. Tú tienes una, David, yo creo que la puedes responder. Sí, la pregunta que yo tengo es si se conocen de experiencias de programas de capacitación basadas en alianzas público-privadas del tipo de negocios inclusivos. Y si se piensa que el modelo de negocios inclusivos es una modalidad posible para rediseñar alianzas público-privadas con la finalidad de capacitar a jóvenes. Yo particularmente, bueno, en el estudio que presenté no se trata de programas de estos programas de capacitación basadas en alianzas público-privadas o de negocios inclusivos. Sí tratan de trabajar con el sector productivo, como les mencioné, porque son programas que están trabajando con las empresas, ¿no? Tanto para la identificación, tratan de identificar las necesidades de formación de las empresas y se realizan en pasantías en empresas y en algunos países además hay un compromiso de las empresas de contratar a las personas, pero a cambio de un apoyo del programa o de los programas para poder atender sus vacantes. O sea, hay un apoyo muy fuerte en todo lo que es la identificación del perfil adecuado de jóvenes para las vacantes que las empresas tienen. El banco tiene ¿cómo se llama? Un programa de oportunidades para la mayoría, que creo que quizás trabaja, no sé, Fidel quizás nos puede contar después un poco más con todo lo que tiene que ver con quizás negocios inclusivos. Está el FOMIN también del banco, que creo que está desarrollando experiencias. No sé si con negocios inclusivos se refieren también a programas de emprendimiento que está haciendo el gobierno con Jóvenes a la Obra o con lo que era antes el programa Pro Joven Emprendedor. Al respecto, en todo caso, de los programas
de apoyo a emprendimientos de gente en desventaja o para crear empresas o jóvenes que crean empresas. Lo que les puedo decir es, revisando la literatura económica, hay muy poca evidencia que esto funcione. En general, como todos sabemos, primero no todo el mundo puede montar una empresa, hay que ser empresario y entonces estos programas requieren hacer una muy buena selección, identificación de las personas que de verdad tienen esas aptitudes para poder crear su propia empresa y llevarla y salir adelante con esa empresa. Entonces son programas que son costosos porque requieren una implicación muy fuerte en identificar a esos potenciales ganadores o campeones, como se llaman, pero además son programas que tienen que ser de más largo aliento, en el sentido que uno no basta con decirle al joven, acá tienes plata para crear tu empresa, sino es acompañarlo a montar la empresa y luego por unos años hasta que esa empresa pase el periodo crítico de constitución, ¿no? Que puede ser de 2 a 5 años. Entonces son programas costosos que no pueden tener una cobertura muy amplia. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los jóvenes, las probabilidades de tener una empresa exitosa están muy relacionadas también con la experiencia, ¿no? Y en general quizás los empresarios más exitosos son adultos y no necesariamente siempre los jóvenes. Entonces hay muchos criterios a tomar en cuenta. En todo caso, creo que es algo interesante, pero que no es una solución a los problemas de desempleo de nuestro país, porque son intervenciones que pueden ser muy focalizadas solamente. Hay otra pregunta para David, es ¿cómo se aborda la sostenibilidad en los programas del tipo 2 y del tipo 3? Y hay otra que dice, la sostenibilidad financiera de ProJove tipo 1 en el Perú ha tenido y tiene serias deficiencias. Sí, para los programas tipo 2, la sostenibilidad, como les decía, es porque están, por ejemplo, en México es muy interesante, el programa forma parte del Servicio Nacional de Empleo. Entonces es el Servicio Nacional de Empleo el que ofrece ese programa. En muchos casos los jóvenes llegan a las empresas y las empresas los mandan al Servicio de Empleo y les dicen, no, primero anda al Servicio de Empleo y luego el Servicio de Empleo te va a redireccionar al programa. En Honduras pasa lo mismo. En Honduras, como el Servicio de Empleo es mucho más nuevo, reciente, lo que se hace es que es muy interesante el caso de Honduras porque se trabaja con los gremios directamente. Entonces, las oficinas de los programas están dentro del gremio, de la industria, dentro del gremio de la construcción, etc. Y son las mismas empresas que mandan a los jóvenes al programa a través de sus gremios y luego regresan y más bien el programa apoya mucho a las empresas a que hagan a reclutamiento, a asegurarse que los jóvenes tienen las capacidades que requieren las empresas o las vacantes que tienen las empresas en ese momento. Y de esa manera un poco se asegura la sostenibilidad. Otra manera muy importante de asegurar sostenibilidad es mostrando resultados, ¿no? Y eso para los programas de tipo 1 y tipo 2 en general o para todo programa social hay que evaluar, hay que mostrar que los programas son efectivos, que son costo eficientes. Muchos de los países no realizan análisis costo-efectividad de esos programas. Hay que mostrar esos resultados, hay que ser transparentes y eso ayuda a que los programas luego sean sostenibles, reciban el apoyo de los ministerios de Economía y Finanzas para que se mantengan y el apoyo de la población. Para los programas de tipo 1, en el caso del programa ProJoven, bueno, es cierto que se financió, en los últimos 5 años estuvo financiado con recursos de apoyo del BID y ahora es un programa que está a cargo del Ministerio de Trabajo. Si no voy a entrar en detalles sobre la sostenibilidad del programa, por lo que veo el programa sigue con otro nombre, pero se mantiene. El banco está finalizando ahora la evaluación de impacto de lo que era la convocatoria 16 de ProJoven, pero además estamos apoyando al Ministerio de Trabajo a apoyarnos para que el Ministerio se asegure que el programa, por lo menos en la parte urbana, tiene en su diseño o considera estas recomendaciones que se mencionaron en el estudio. Y en eso venimos trabajando con el equipo, con el viceministro y con sus equipos, ¿no? Entonces, creo que esa es la mejor manera también de asegurar sostenibilidad. Excelente. Ok, finalmente, si respondemos un poquito cómo impulsar las salidas públicas privadas para promover una educación técnica productiva con inclusión social y laboral, creo que hoy hemos dado el primer paso, el poder, digamos, escuchar todas las ponencias que hemos tenido el día de hoy, el poder juntarnos, como comentaba el presidente de Senati,
tratar de llevar ese modelo dual, tratar un poquito de converger entre la industria, los gremios, el sector público y el sector privado, toca ya un poquito entender cuáles son los diagnósticos y de ahí un poquito, siguiendo las palabras de David, tener la sostenibilidad para que este modelo pueda caminar. Muchas gracias a todos.